Hola, Hola. somos la compañía La Teta Izquierda y vamos al FITAS con la obra El Divino Anticristo. El 10 de mayo estaremos con ustedes En el Teatro Municipal de La Paz. La obra El Divino Anticristo está basada en un personaje que existió en las calles de Santiago de Chile. Es un personaje de la cultura popular. Sí, es una situación de calle que revela la esquizofrenia de Chile en estos momentos. Y se encuentra con Lili, que nos va a mostrar como este mundo femenino en el submundo de las calles y en un cotidiano con el divino. Los esperamos entonces, 10 de mayo, Teatro Municipal de La Paz. Muchas gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Buenos días, buenas noches y buenas tardes para todas aquellas personas que se comunican y que nos escuchan a través de nuestro canal desde cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día. Recuerden que nos encontramos con este ciclo especial dedicado al FITAS 2022 con entrevistas con prácticamente todos los creadores que serán parte de este reencuentro en las tablas del teatro boliviano y extranjero. Y por supuesto con este ciclo por el cual nos puede escuchar desde diferentes plataformas, en todas las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Spotify a través de nuestro espacio de podcast, pero además en nuestras cadenas radiales que se han unido al proyecto para difundir todas las entrevistas que tenemos acá en Sucre, en la ciudad del Alto, por supuesto en la ciudad de La Paz, en Cochabamba, en fin, en casi todo el país usted puede directamente comunicarse con nosotros. Hoy tenemos una visita virtual especial porque seguimos abordando las propuestas que llegan desde otros países. Hemos conversado ya con la primera invitada que llegaba de Chile, específicamente esta propuesta que llega desde Niña Imaginaria, con una obra muy interesante conformada por ellos y jugando con esta idea del libro japonés, bueno, de uno de los libros más antiguos de la cultura japonesa. Ya nos daba a conocer los detalles de cómo se iba a preparar la obra, cómo iba a ser la puesta en escena, en fin. Ahora vamos a hablar sobre otra de las propuestas que llega también desde Chile, esta vez pensada para un público más adulto, aunque evidentemente está abierta para todos aquellos interesados en conocerla, que tiene que ver con dos personajes interesantes, muy conocidos al mismo tiempo, pero de los que también se ha hablado un montón desde la ciudad de Santiago de Chile y desde el país, sin duda alguna, y que vienen haciendo un trabajo bien interesante desde el colectivo Teta Izquierda. Es un colectivo teatral que ya es muy conocido. Bueno, Mateo, además de todo su trabajo en el ámbito teatral, también es conocido como guionista, como actor. Ana María de igual tiene gran carrera, así es que para nosotros es un placer enorme poder conversar con ambos y por supuesto darle la bienvenida en esta previa al FITAS a nuestro país a través de este contacto virtual. Bienvenidos, chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por invitarnos. Sí, gracias por eso. A ustedes por aceptar en estos tiempos tan difíciles para trasladarse. Si antes era complicado, hoy nos los complican más, entre permisos, entre vacunas, entre pandemia, pero bueno, pues el teatro se sobrepone a todo eso. Sí, claro. Claro, bueno, estas instancias son para revivir el teatro que ha estado tan complicado en los últimos años, ¿no? Nosotros estrenamos esta obra, de hecho, en 2019, entonces tuvimos que abandonarla por fuerza mayor, ¿no? Y ahora la estamos retomando. Eh, bueno, es la primera vez que salimos a un festival. Entonces, para nosotros estamos súper ansiosos por hacer esa función. El estrés de las primeras veces, que siempre es muy deli sentirlo, aunque uno tenga ya tiempo de trayectoria en su trabajo, siempre las primeras veces pues le suele dar un poquito más de emoción a la puesta en escena. Vamos a comenzar hablando sobre el colectivo teatral. Cuéntenme sobre los objetivos, la línea editorial en la que trabajan como colectivo editorial. Pueden intercambiarse, pisarse, rectificarse, no hay ningún problema. Estamos completamente abiertos y libres acá, así que les escuchamos. Bueno, La Teta Izquierda es un colectivo relativamente nuevo, ¿no? Pero nosotros partimos como
hace 8 años haciendo obras de mi autoría. Todas las obras las escribo yo. Hemos llamado a distintos actores a representar estas obras. La compañía la formamos mi hijo Vicente, que es actor también, y yo, y hemos tenido muchos actores que han pasado por la compañía, pero la base somos nosotros dos. Y hemos mostrado obras de corte político. Nosotros siempre vamos a la contra de todo, digamos, siempre nos cambiamos de vereda. No le creemos mucho a nadie. Entonces hemos desarrollado un teatro bastante crítico y bastante corrosivo, por así decirlo, y crítico a todo, ¿no? A la sociedad que en este momento no se ha mostrado que tiene debilidades y que tiene fisuras grandes, grietas grandes. Entonces hemos hecho, qué sé yo, 10 obras los últimos años y todas con bastante éxito. Y han pasado, qué sé yo, 15 o más actores por nuestra compañía. Digamos, nosotros no tenemos una compañía base, sino que vamos llamando según vamos necesitando a los actores. Y todos siempre están muy felices de trabajar con nosotros. Entonces tenemos una rotación de actores y llamamos ahora a la Anita para hacer a la Lili en esta obra El Divino Anticristo, que fue la última que hicimos. Ahora, bueno, hay otra obra puesta en escena en este momento que se llama Rinoceronte, y luego viene una nueva obra que vamos a empezar a ensayar que se llama Monster, que es una reversión de Frankenstein. Bueno, eso. Y nosotros también desarrollamos guiones de cine y somos un colectivo también de guionistas y hacemos también cortometrajes y mediometrajes. Todavía no hemos logrado el largometraje, pero está en carpeta, digamos. Van en ese camino. Sí, vamos en ese camino. Genial. Antes de pasar a fijonear a Ana María, quiero hacerte una consulta en relación con lo que decías, digamos, vinculado a lo que ustedes consideran que son como colectivo teatral y a las líneas que deciden tomar. Me llama la atención que queriendo ir contra todo, brincando a la otra vereda y un poco siendo radicales ante lo que la masa, digamos, percibe o decide que debe seguirse, ustedes se denominan teta izquierda. ¿Cuánto tiene que ver esa palabra de izquierda con lo que me estás contando y cuánta alusión hace a todo ese peso político, pero también ideológico y de una manera de entender el mundo que cae sobre la palabra izquierda? Más aún partiendo de Chile, año 2019, en fin, todo un proceso que ha habido en tu país y que evidentemente se ha replicado pues, en varios países de América Latina. Por supuesto. Claro, nosotros estamos a la izquierda, pero también estamos a la izquierda de la izquierda. Claro, digo, porque la izquierda no suele ser de las más críticas, como tampoco la derecha, en fin. Sí, claro, por eso, sí. Bueno, la teta es porque nosotros nos acoplamos también al movimiento feminista. Digamos, de alguna manera hemos reaccionado a todo el movimiento feminista que se ha instalado en Chile con mucha fuerza. Y también somos parte de eso. Creemos que las luchas de las minorías y de las mujeres nos identifican, digamos. En ese sentido, por eso usamos la teta izquierda. Y estamos a la izquierda, digamos. También ahora estamos muy contentos con que Boric haya asumido el poder, pero también vamos a ser críticos si Boric se enjaula en el poder y comienza a hacer las mismas cosas que los gobiernos anteriores. Entonces, estamos ahí en una posición crítica permanentemente y creo que es una buena manera de ayudar a la sociedad
a desarrollarse y a seguir adelante, digamos. Si no existe el ojo crítico, entonces, ¿cómo se van a producir las correcciones, no? Y, y claro, yo creo que de pronto estamos, sí, no militamos en ningún partido político, pero estamos a la izquierda de la izquierda, digamos. A una izquierda tan extraña como la chilena que se ha ido cada vez más a la socialdemocracia y ha tendido lazos fuertes con la derecha para llegar a acuerdos y las políticas monetarias son más o menos las mismas. Entonces, si las promesas de Boric no progresan en una dirección contraria a las políticas de la derecha, vamos a tener que ponernos en la vereda contraria y criticarlo, indudablemente. Claro, Sí. claro, genial, gracias. Querida Ana, ahora sí quisiéramos comenzar contigo. Cuéntanos sobre tu trayectoria y cómo te juntas a este proyecto del Divino Anticristo. Bueno, yo soy actriz, bueno, trabajo hace harto tiempo en teatro, en audiovisual, y mi encuentro con Mateo fue porque ya habíamos trabajado en una obra anterior en la que él había escrito y que también dirigió, que esto partió como el año 2017, y de ahí nos fuimos conociendo. Desde ahí yo también lo conocía a él, antes había tenido la suerte de actuar hartas historias que él había escrito de guiones, y además Mateo es muy conocido acá en Chile. Y en ese momento de esta otra obra de teatro tenemos como este medio, que empezamos a tener como esta amistad, este coqueteo que uno tiene con los compañeros del teatro, con el buen sentido de la palabra, porque cuando uno coquetea es un acto honesto y como medio animal que uno tiene. Y que de ahí con razón termina como termina. Claro. Entonces yo siento que parte como un poco así, y es bonito decirlo porque parte desde una cosa animal, como muy personal, y que se ve que es que ha sido para mí muy provechoso. Entonces recibir la invitación a trabajar en la teta izquierda, como las buenas invitaciones, viene con un nervio, pero viene con ganas de hacerlo. Porque cuando a ti te invitan a hacer algo que tú haces siempre, no tiene ese calor que te da a esa oportunidad de hacer cosas distintas a las que tú has hecho, como en el teatro cotidianamente. A lo mejor en audiovisual yo había tenido personajes más cercanos a esto, a Lili, que es el personaje que me toca interpretar a mí, porque hay en este proceso de ensayos yo igual me voy encontrando con cosas prestadas de otros personajes, y es como un niño en mi vida, porque al final hay maestros que te dicen que tú tenés que salir a investigar y ver a otros personajes, y en el fondo yo creo que uno es su propia casa y uno tiene todo lo bueno y lo malo adentro de uno. Es mi visión como actriz. Yo me puedo... Tú tienes puras cosas buenas, no tienes nada malo. Uno se puede retroalimentar de las imágenes y de la historia y de esta propia recolección, pero yo creo que todos tenemos lo nuestro, ¿cierto? Sí. Como para aportar. Entonces ha sido para mí un trabajo bien... Yo creo que una cosa interesante es dejar que Lili me preste lo de ella y yo no hacerle juicios de lo que ella es. No tratar de encasillarla y de salvarla de algo que ya es. ¿Cierto? Porque tú agarra un cariño y uno dice, no, ella debería haberse defendido de tal manera, pero para mí actoralmente ha sido eso, dejar que ella entre en mí sin juicios y yo disfrutar de eso que uno también quiere tener, porque yo siento que Lili es muy libre corporalmente, por ejemplo, y si tú lo unes a la lucha feminista, el tema del cuerpo ha sido un tema muy potente. Claro, crucial. Que siempre está muy sujeto a lo que va a decir el resto. Entonces hay un desparpajo que uno generalmente no tiene por educación, por sistema, por reglas, ¿cierto? Que uno no puede hacer.
o por edad, por todo lo que nos dicen externamente y que uno también las va creyendo internamente de lo que es correcto y lo que no. Claro. Y lo lindo de este, también tienen estos dos personajes que yo siento que, a pesar de ser personajes que están al margen de todo, que es cierto que viven en la calle, unos más tiempos que a lo mejor el Divino lleva mucho más tiempo viviendo en la calle, es más dueño del territorio, ¿viste? Él es dueño del espacio. Yo también tuve la suerte de verlo muchas veces y nunca hablé con él, pero él tenía una manera bien particular de ser, así que igual se comunicaba con uno aunque uno no quisiera. Entonces igual hacía que tú tuvieras algún intercambio, aunque sea visual con él, ¿cierto? O corporal, de negación, de decir ahí viene, qué nervio, voy a pasar así, estoica, que no se dé cuenta que no me da miedo. El Divino Anticristo habitaba durante 20 o 30 años unas calles del sector céntrico de Santiago. De Santiago. Y entonces, sí. Mateo, quisiera antes de entrar directamente a hablar sobre los personajes, dar el contexto de la obra, porque yo no le he dado un poco para no adelantarme y no quizás decirlo en otras palabras alejadas del contexto, pero sí me gustaría arrancar hablando de la historia de estos dos personajes y de esa manera quizás ya el público va a poder entender por qué ha sido tan importante para Ana encarnar a Lili, una mujer que tiene características determinadas y sí, evidentemente en el caso del Divino Anticristo también con toda la carga social y política que puede analizarse a través de este personaje. Cuéntame sobre la obra del Divino Anticristo y una cosita más, es el Divino Anticristo, pero están dialogando dos personajes. ¿Por qué solo el nombre del Divino y no se incluye a Lili en el nombre? ¿Cómo ha sido pensado en ese sentido? No sé. Mira, el Divino Anticristo es una figura rutilante de las calles de Santiago, digamos, es un ícono que todo el mundo conoce, ¿no? Lili es un personaje también basado en un personaje real, que se llamaba la bailarina. La bailarina. Del Bellavista, que ella bailaba en las calles también por moneda, hacía, qué sé yo, un pequeño espectáculo en las mesas de las choperías, de la Fuente de Soda, qué sé yo. Y tuvo un final trágico, también que todo el mundo se enteró. No te lo voy a contar ahora porque sale en la obra. Entonces, son dos personajes que existen, pero el Divino Anticristo es como, tiene un marketing hecho, digamos, sí. Todo el mundo lo conoce, y cuando murió tuvo un velorio y un funeral muy concurrido, y bueno, yo le puse el Divino Anticristo a la obra por razones obvias, digamos, porque ya todo el mundo iba a saber de qué se trata, y revivirlo, traerlo de vuelta, fue un festejo para mucha gente que lo seguía y lo quería. El Divino Anticristo era escritor, digamos, también. Él escribía unos pasquines, unos pequeños librillos que él vendía también, muy barato, y que tienen su pensamiento, arrojan su pensamiento. Y en eso me basé para hacer el texto de la obra, digamos. De alguna manera ahí está el lenguaje del Divino, su cadena lógica de pensamiento que es completamente surreal, digamos. Él habita en espacios divinos, extraterrestres. Tiene una manera particular de hablar, además, que la gente sabe que esas palabras vienen de él. Inventa palabras, es un inventor de palabras, un inventor gramatical también. Su uso del lenguaje es muy, muy sofisticado y muy, muy particular. ¿No? Es una figura que atrae la atención de la gente por cómo vivía o por lo que escribía.
o por ambas cosas? Es decir, ¿tenía cierta calidad o tenía cierta, digamos, importancia hablando académicamente o ya desde una perspectiva crítica, literariamente hablando, lo que escribía? Digo yo porque hay figuras, por ejemplo, acá en Bolivia hay una figura de la que se habla muchísimo, pero que al mismo tiempo se ha convertido en una imagen de cierto grupo social específico acá en la ciudad de La Paz, hablando territorialmente de manera mucho más clara, que es la figura de Víctor Hugo Vizcarra, por ejemplo, ¿no? Que tenía una vida muy cercana al ámbito del alcohol, a la vida de la calle, ¿no? Y había como toda una historia alrededor de su figura, desde el ámbito de la pobreza de su familia hasta la posibilidad de vivir y dormir en espacios religiosos, porque evidentemente llega un punto en que ya no tenía dónde quedarse, no tenía casa, sin embargo sobrevivía y se le conocía por lo que escribía, pero al mismo tiempo te encuentras con críticos literarios que afirman que no había ningún tipo de calidad o de aporte, hablando desde la perspectiva literaria en lo que escribía, pero no se pueden separar no se puede separar la figura del Víctor Hugo Vizcarra social y Víctor Hugo Vizcarra literario. En ese sentido, ¿qué pasa con el Divino Anticristo? Bueno, él literariamente no ha sido reconocido aún, digamos, Aún. aún, porque ahí hay un trabajo que nadie ha hecho, que yo espero hacer en algún momento, que es recolectar todos sus escritos y hacer una compilación, digamos, hacer una compilación y una publicación de sus escritos editados, por supuesto, porque hay que editarlo, porque hay cosas que van bien y de repente se mete en una esquizofrenia literaria que no se entiende absolutamente nada. Claro. Pero se puede editar y se puede sacar, digamos, como recoger lo mejor de sus escritos y editar en una publicación. Pero aún no ha sido reconocido. Yo creo que él va a ser reconocido. Digamos que su literatura aporta, es un aporte, me parece, todavía no ha sido reconocido. Y como figura de la calle, él es bien particular porque él viene de una familia acomodada. Digamos, Ok. Él no viene de la pobreza, él tiene estudió informática y estudió historia. Y se recibió en la universidad y tuvo una mujer y tuvo una hija. Y de repente tuvo un brote psicótico que lo arrojó a la calle y nunca más volvió. Entonces, la familia trató de convencerlo miles de veces de volver a la familia, de volver a la casa familiar, y él se rehusó. Y él es clochard o, digamos, homeless por opción, ¿no? No por condición. Yeah. Entonces, claro, indudablemente para el resto de los homeless que hay en Santiago, él era como el rey, ¿no? Claro. Y se hacía llamar el rey de Macedonia también. Claro. Era particular de imagen. Claro. No era el común de personas sin casa que tú te encuentras. Era particular, no sé si quieres contar lo particular que era. Bueno, Mateo creo que ha entendido lo particular que es realmente para poder llevarlo a escena, porque Mateo no solo dirige la obra, sino también lo representa, ¿verdad? Claro, por supuesto. Yo me topé con él muchas veces. En la calle, digamos. En la calle, y lo observé mucho, y hay un estudio ahí, digamos, el personaje parece una resurrección, realmente hemos logrado con esta obra ver de nuevo al Divino Anticristo, o sea, y ponerlo ahí en los temas candentes a opinar desde su mirada, que es una mirada totalmente estrambótica, ¿no? No es una... Este personaje no usa los códigos de los demás, digamos, tiene sus propios códigos y muere en eso. Va a muerte con esos códigos, ¿no? En su propia ley. Sí. Y el que se encuentre con Lili, a lo mejor podría haber sido cualquier otro personaje con el que estoy pensando, con el que él se podría haber encontrado. Pero claro, esa era la siguiente pregunta. ¿Cómo dialoga este personaje con Lili?
cuál es el lazo común, digamos, que pueden compartir, o a lo mejor no hay lazo común y es ello lo que hace interesante la obra, el hecho de que puedas poner a dialogar a dos personajes que formen parte de contextos sociales, políticos, digamos, diferentes. Yo creo que de historia ellos son distintos de familia. Lili no viene de una familia acomodada. Yo creo que lo interesante de que estos dos personajes se encuentren es que aterriza al divino o lo coloca, lo instala en algunos momentos en algo más cercano a lo que uno podría ser. Uh-huh. A ver a estos dos personajes que son ajenos, ¿cierto? Que son de la calle, mostrar en momentos pequeños que tienen un corazón y que son dignos como todos los que creemos y creen que son personas que merecen estar en el lugar que están. Entonces, Lili entra a desordenar un día común del divino, un día común de él, pero ella entra con otra motivación, entonces que va en búsqueda de algo de él que él le tiene que entregar a ella especial, como una ayuda especial para poder sacarla del lugar de donde está, pero es el día común de él, es ella que le hace este quiebre a este cotidiano que tiene él. Y lo que es interesante es ver que hay un momento en que los dos personajes tienen como su último respiro, que ese es como yo siento que esa frase es la que me quedó a mí, como algo que yo me dije internamente cuando leí la primera vez la obra, el momento, ¿cierto? Lili tiene más premura de que sea este último momento, pero yo siento que hay un último respiro de estos personajes antes de irse al lugar que se tienen que ir nomás. Entonces, instala a Lili en un espacio, aunque ella venga de esto, en lo que esperamos que el público también sienta una cercanía con esta Lili y ya no la deje de ver como una niña de la calle nomás, sino como que podría ser cualquiera de nosotras un día que algo no nos cuadró como nosotros queríamos que nos cuadre. Bien, claro. Decían algún... Sí, te escucho, sí. Mateo. Sí, adelante. Sí, en ese sentido, nuestro país, los últimos años, bueno, después del estallido social, se instaló la idea de que el pueblo busca la dignidad, ¿no? que ese es como el objetivo central del movimiento social, la dignidad. Y creo que estos dos personajes, cuando se comunican, digamos, la obra justamente se instala ahí, en un espacio de dignidad. Aunque estos personajes estén fuera de la sociedad, sean marginales totales, presumen cierta dignidad, digamos, y se instalan en una dignidad adquirida por el hecho de ser seres humanos. Y a mí me parece que eso es un trasfondo bastante posible de esta obra. Sí, en algún momento leía que la presentación de la obra ocurre justo en medio de todos los conflictos que estaban sucediendo en Chile y que, por otro lado, también la obra les daba la posibilidad, por el contexto en el que estaba siendo estrenada y en el que se estaba presentando, de reflexionar sobre la misma sociedad usando como canal, como medio y como punto de partida, digamos, a estos personajes. ¿Existe cierta licencia o ciertas libertades que les brindan estos personajes para hablar de ciertos temas que quizás desde nuestra posición como entes sociales conocidos no podemos hacerlo o no podemos hacerlo en un plano sin que se genere polémica más desde la reflexión o la auto? ¿Me estás escuchando? Sí. Sí. Sí, claro. Estos personajes entran candentemente en la política actual, digamos. Hacen reflexiones
metafísicas y terrenales de la política, pero siempre con unas alegorías súper elevadas, digamos. No se refiere directamente al problema, digamos, hace una triangulación con Dios, con los extraterrestres y con la política, digamos. Entonces nos queda algo que entra en diagonal a los problemas, no directamente. Nosotros, digamos, nuestro teatro es también de un lenguaje elevado, por así decirlo. No hacemos... el Divino Anticristo como que tiene prohibido hablar ramplonamente de las cosas. Siempre busca un lado más volado, por así decirlo, ¿no? Más elevado, más cerca de Dios que de otra cosa. Sí, aunque él no cree en Dios, pero es un ateo que parece que tiene una relación más intensa que cualquier creyente con Dios. Y también con los extraterrestres y con figuras que están solo en su cabeza, ¿no? Que son representaciones de Estados Unidos, de la guerra, de la OTAN. Está metido en esa problemática, ¿no? Entonces, y tiene como representantes que son abstractos. Es un personaje muy complejo, pero sí aborda las temáticas actuales con mucha... Sí, muy elevadamente, diría yo. Les decía que me parece súper interesante que sea este personaje, digamos, el que lleve adelante este proceso de reflexión y que tenga estas motivaciones, porque de alguna manera uno normalmente se pone a analizar el contexto social y político de un país desde espacios que en cierta medida son reconocidos por instancias superiores, ¿no? Digamos, desde el Estado o desde una clase social específica o desde movimientos de lucha, pero muy pocas veces decidimos bajar a lugares, a sujetos, desde los que la realidad evidentemente puede ir por otro lado. Ni va por el lado de una clase social específica o de un grupo social o de una lucha social, ni va por el lado del ámbito estatal, ni va por el lado de las ONGs, por ejemplo. Entonces, sí. ¿Qué posibilidad te da también de revisar otras formas de habitar esa misma sociedad a través de estos personajes, no haciendo los bufones, no trastocando lo que son en realidad, pero sí estableciendo un diálogo interesante entre lo que tú como artista, como creador, puedes tomar de su vida y reinterpretar, y lo que el público ya tiene en su subconsciente de lo que es ese personaje, porque ha tenido la posibilidad de conocerlo y de habitarlo como personaje público. En esa medida yo creo que es un espacio mucho más fértil para poder crear y trabajar, tomando en cuenta, por ejemplo, lo que decían en relación con el cuerpo de Lili. El cuerpo de la mujer es un cuerpo político donde suceden muchas cosas al mismo tiempo, donde hay batallas al mismo tiempo librándose constantemente. Cómo ello se pone en tela de diálogo y de juicio también frente a una figura como la del divino, que además es hombre, ¿no? Que tiene que ha tenido otras posibilidades en su vida, y que sobre eso le pones divino anticristo, ¿no? Esta conjunción del anticristo también viene con otra carga, así que como que están como que jugando con muchas cartas sobre la mesa para lograr una obra que pueda pues abarcar más allá de lo que uno se imagina, ¿no? Sí, además estos personajes están en un espacio que es justo el lugar donde pasaron todas las manifestaciones en el año 2019, cuando fue como el estallido social. Ellos son los lugares que ellos habitaban también. Entonces también ellos... yo siento que era su territorio y llega todo esto al lugar de que era el suyo. Entonces, como ellos son capaces de ver y entender, yo creo que el divino es el que entiende más,
que es un lugar que está para otros en ese minuto. Entonces, ante esta inteligencia que él tiene, que tiene y que le desborda, ve eso con claridad para no seguir ocupando esos espacios por un rato. Porque ella, Lili, no es una intelectual. Y ese día menos que nunca, porque es importante que nos dejemos de tanto de cosas intelectuales o de cosas llamativas para hacer concreto lo que ella fue a buscar ahí. Que es salvar su vida, digamos, eso. La calle se ha puesto muy violenta para ella. Claro. Sí. Entonces hay una cosa de supervivencia y de instinto femenino, pues, que igual las mujeres vamos como bien adelante con eso, que hay como una cosa de entender que algo no está pasando, o que algo va a venir. De supervivencia más que a otros, ¿no? Nos han obligado. Claro, imagínate lo difícil que es ser mujer. Claro. Ya ser mujer en esta sociedad, en Latinoamérica, digamos, ser mujer es complejo, ¿no? Y ya ser una mujer de la calle es aún más complejo. Entonces, por ahí también hay una reflexión, la obra es súper feminista. Es súper feminista, tiene un carácter, decididamente va por ese lado. Y el divino no es hombre ni mujer, es el divino anticristo. Él se hizo siempre llamar así, y que todos entendiéramos que él era así. Que él no es, él se viste con ropas de mujer y habita, él se hace llamar Isabelísima. Habita ese territorio. También es ahí es una mezcla, es un ser divino y terrenal, es mujer y es hombre, es la esquizofrenia chilena, finalmente representada. Que Chile es un país así, o sea, es súper victoriano, digamos, en el sentido de que vicios privados, virtudes públicas. Toda la gente aquí, sí, pues la corrupción ya no tiene rienda, se ha desbocado completamente, pero la gente sigue confiando en que la gente que está en el poder es recta. Entonces es terrible. Y el divino anticristo representa esa distorsión social profunda. Claro, vino el estallido y él vio que por lo que él estaba protestando ya era de todos y se puede. Digamos, Cristo viene, vámonos. Sí. Arranquemos. Entonces, claro, ese es más o menos el... Y lo otro es que al final todos necesitamos a alguien, aunque no queramos, sí, para cumplir nuestros objetivos. Sí. Por más gigante intelectualmente, gigante de corazón, o como quieras llamarlo, necesitamos a alguien para cumplir eso. Entonces yo creo que eso igual es bonito demostrar. Genial. Bueno, chicos, yo les agradezco un montón, no quiero seguir fijoneando porque vamos a terminar spoileando la obra. Sí, claro. Sí, no, vayan. En este juego. Media hora más y contamos todo. Claro. Llega un punto en que ya van a decir, ¿sabes? Pero es que hay una parte donde pasa esto, ¿no? Bueno, claro, no queremos llegar a ese nivel, pero sí no es la idea, sembrar el interés del público que se va a encontrar acá en la ciudad de La Paz el 10 de mayo para que lleguen hasta el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez y pueda disfrutar de la presentación de esta propuesta. Yo siempre digo disfrutar viendo el espacio teatral como un lugar al que vamos para compartir, para ver otros mundos, pero en realidad ir al teatro, ir al museo, son de las acciones más cuestionadoras y duras a las que podríamos acceder porque estamos entrando al mundo de otro y un mundo que está muy cerca nuestro y del cual no se puede escapar porque, bueno, es muy difícil levantarte de la sala e irte en medio de la obra, y del cual tampoco uno quiere escapar, porque ya una vez que está ahí, pues quiere saber qué más va a pasar. Así es que más allá del disfrute también es un espacio para
para dialogar y reconocer a la sociedad chilena que ustedes nos traen con esta propuesta. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ti. Gracias a ti. Y nos vemos allá, pues. Sí, que nos encontremos. Genial, les esperamos acá el 10 de mayo. Muchísimas gracias. Ya sabe usted lo que se viene con el Divino Anticristo, un poco ya hemos hablado de todos los personajes, y recuerde que puede seguir escuchando todas nuestras entrevistas acá a través de nuestro canal cultural.